trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Nos ocupamos siempre de andar caminando entre la producción, los mercados y también todo lo que se vincula alrededor de estas actividades, y no está nada ausente los momentos de crisis. Venía caminando para acá, querido Claudio, y pensaba, ¿no?, en todos los momentos que han tenido que pasar muchas organizaciones, sobre todo lo que han lamentado los trabajadores, personas que se han hecho trizas, muchísimos proyectos personales, familiares, de muchas generaciones, y que todo eso ha generado un fuerte conocimiento histórico de cómo enfrentarlo, ¿no? Venía haciendo una reflexión sobre esto porque creo que nuestro podcast va a rondar por acá. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Russo? Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días a nuestros queridas y queridos oyentes. Efectivamente, Russo, hoy todo esto que decís viene justo al tema que vamos a tratar, porque hoy vamos a tener... Nuestro invitado tiene que ver con ese recupero de todas las producciones que se fueron perdiendo a lo largo de los distintos gobiernos que no atendieron la producción nacional como era debido, especialmente las fábricas, esos modelos de producción que quedaron a la deriva por las desavenencias económicas y por la falta de políticas adecuadas para atender el sector y seguir defendiendo y manteniendo el trabajo de todas y todos los argentinos. Aparte tenemos un invitado que ha sido un ejemplo de lucha. ¿Y esto qué significa? Porque está muy usada esa palabra, ejemplo de lucha. En este momento creo que poner el foco en todos aquellos compañeros, compañeras que se han tomado a flor de piel, ¿no?, con un compromiso a conciencia y también con la pasión que se le tiene que meter a la militancia para poder lograr algo, han hecho que uno pueda ver una experiencia histórica de algo que parece repetirse, ¿no?, en la historia. Por eso que nos interesa muchísimo defender la producción, defender los mercados, el trabajo argentino. Pero preséntamelo. Bueno, y el trabajo, y no se olvide de la soberanía. Obviamente. Tampoco se olvide de que presentemos a quien por ahora no puede estar con nosotros, que es nuestro compañero Alejandro Sanz. Que le mandamos un abrazo a nuestro querido artista, pero terrible talento que tenemos ahí, que va a tocar seguramente en alguno de estos lugares. Miren los espectáculos de Alejandro Sanz por las redes y vayan a disfrutar de ese talento enorme que tiene Alejandro en el humor, la música y lo que sabe hacer, que es llevar justamente creaciones bien populares. Totalmente. Bueno, hoy en esta casa, en esta hermosa casa que es la FM La Patriada, vamos a presentar a alguien que sí sabe defender el trabajo, sí sabe organizarlo, sí sabe llevar adelante esta tarea que es con mucha lucha, con mucho sacrificio y con mucha pelea. Hoy tenemos a un dirigente del movimiento de empresas recuperadas. Está vinculado a FETRA, que es la Federación de Trabajadores de Empresas Recuperadas. Es un defensor de los trabajadores. Es promotor de la autogestión vinculada con el apoyo estatal y de la solidaridad activa. ¿Qué es eso? La comunidad organizada, mi amigo. Es como que sintetizamos en esas palabras. La comunidad organizada, que es ese conjunto de palabras que hace rato no estamos escuchando en la boca de nuestros queridos dirigentes. Tiene que girar más, se tiene que volver a hacer carne en muchos lugares. Es que para ser patria necesitamos una comunidad organizada. También necesitamos de esto, de poner en marcha nuevamente las empresas. ¿Y sabe qué? Yo lo presentaría ya, sin más lujos, sin más detalles, dale. Porque qué mejor que escucharlo de su propia voz. Así es. Señoras, señores, hoy en esta mesa de productores y mercados recibimos al compañero
Eduardo el Negro Montes. Gracias, Morocho, gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, querido Negro, tenemos la costumbre de ir haciendo un recorrido nosotros en el programa, así que queríamos que, más que nada, que nos cuentes vos cómo surgió tu militancia, cómo surgió estas inquietudes que tenés por lo político, por lo social, el compromiso que tenés en la vida. ¿Cómo surgió eso desde que naciste en tu familia? ¿Cómo fueron tus influencias? Contanos un poco. Y vengo de una familia, perdón, estoy medio fané. Ah, no, entonces terminamos. Pero vengo de una familia peronista, de mi viejo militante sindical, delegado del INTI en los 70. Después, ya entraron los 80, después de la casi finalizando la dictadura, él entra a trabajar en el puerto de Buenos Aires como estibador portuario. Y bueno, había que tener carácter para trabajar. Sí. Y aparte de laburar, bueno, no pudo con su genio y fue armando junto con otros compañeros y compañeras, porque no había compañeras. Era el trabajador portuario, era un laburo difícil. Yo lo he acompañado muchísimas veces a mi viejo. ¿Te llevaba para que...? Sí. Yo había un lugar que se llamaba el CEDECOM, Centro de Contrataciones. No sé si ustedes conocen la parte de Comodoro Pi. Sí. Bueno, al fondo de todo sí, había lo que llamaba Centro de Contrataciones Portuarias. Las empresas contrataban a los trabajadores portuarios con un plástico. Con una identificación. Con un plástico. La verdad que era muy inhumano ver eso, porque vos veías en una tarima alta a los capataces y los trabajadores se acercaban con el plástico para poder laburar ese día. Ajá. Y vos veías el amontonamiento, se empujaban. Tuve oportunidad de trabajar en ese lugar, no en ese lugar precisamente, pero sí vinculado a ese lugar, y se amontonaban cientos de personas yo lo he visto, para trabajar todos los días. Yo lo he visto de pibe, digamos, cuando acompañaba a mi viejo, y sí, había un amontonamiento fuerte. El CEDECOM, más allá de eso, era un ámbito de convivencia. Ahí se cocinaba, se jugaba a los naipes, a los dados. ¿Y cómo te vinculabas vos con ellos? Cuando estaba la presencia de tu viejo, pero era gente grande. Sí, era gente grande. No, a mí era una mascota, yo, digamos. Era una mascota. Bueno, y ahí mi viejo... Te cuidaban. Y ahí surge una agrupación, la Lista Violeta, que era oposición en ese momento a César Loza, que era el secretario general del SUPA. Una agrupación vinculada fuertemente al peronismo revolucionario. En esa época era Intransigencia y Movilización Peronista. Sí. Y eran las agrupaciones sindicales peronistas, me estoy acordando, que provenían de la vieja tendencia revolucionaria, era lo que había quedado en pie, y era un conjunto grande de compañeros. Y la verdad que, nada, digo, a partir de ahí uno me empiezo a vincular con lo que es el mundo del laburo y el mundo de la militancia gremial. Después, particularmente, yo no creo en la militancia, ¿cómo se puede decir?, personal. No existe la militancia personal, siempre existe un contexto donde uno aporta ese contexto desde una visión, porque nadie personalmente puede cambiar algo. Entonces siempre es un colectivo. Es parte de un todo, de una es parte comunidad. de un todo, sí, digo, por ahí pueden sobresalir compañeros y compañeras por la dialéctica, por la forma de ser. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. ¿Qué fueron las acciones, los pensamientos que más te impactaron en esa época, que te fueron generando las una toma de posición? Las movilizaciones. La acción, digamos. La acción. Sí, yo de chico acompañaba a mi viejo a las marchas. Recuerdo una muy particular, que hoy lo hablaba con Luis Palmeiro, que es nuestro abogado de la FETRAES, es el compañero abogado laboralista. Y recuerdo una movilización específica que ustedes lo van a recordar porque son contemporáneos, digamos. En el año 86, más o menos habrá sido, cuando Alfonsín convocó, ante el peligro de la democracia, una movilización muy grande en Plaza de Mayo, y termina hablando de ajustar el cinturón. Sí. Ese día yo lo acompañé a mi viejo, yo tenía 14 años, 15 como mucho, y yo me acuerdo que estaba con mi hijo y le decía, ¿y cuándo vienen los compañeros? ¿Cuándo vienen los compañeros? Y me dice, pará, deja hinchar las pelotas, ya van a venir.
Y de lejos se ve por Avenida de Mayo entrar, yo veo desde lejos un montón de bombos levantados y sonando. Y llegando casi a Florida o Perú y Avenida de Mayo, se levanta una bandera muy grande que decía: la sangre montonera también hizo la democracia. Ajá. Y atrás de eso eran talibanes. Sí, claro, que entraban. Permiso no pedían. Permiso no pedían. Me acuerdo que Sandra Russo lo describe en una nota que hizo, muy, muy linda. Y era como eran talibanes. O sea, era el peronismo en su máxima expresión militante, digamos, en ebullición. Con firmeza, con decisión, manteniendo una posición política, ideológica. Y eso, la verdad que empieza... Eso no te lo olvidaste nunca más. No, nunca. Es que participar en esas concentraciones que se hacen en esas manifestaciones a uno le ponía y además la piel de gallina. Era el regreso de la democracia, una lucha gigante con el dolor inmenso que teníamos todos atrás, de todo lo que se había perdido. De todo lo que se había perdido antes y también de lo que se perdió en las elecciones. Exactamente. Porque, después, militamos muchísimo en esa época. Yo empiezo el secundario en Quilmes y ya en primer año soy elegido delegado del curso, bueno, y ahí arranca... Tu participación como sí, delegado y como en realidad cara visible. hay que ser honesto, digamos. Yo estaba en primer año, me acuerdo que me sentaba al fondo, era un estudiante bastante aplicado. Eso, ¿no? Hay un orgullo de que los que nos tomamos en serio las cosas por lo menos en esa etapa me lo tomaba. De no fallar, no podías estar en el... Y me acuerdo que rechazo, claro. Golpean la puerta del aula y preguntan por mí. Y, sí, soy yo. Salgo y me recibe un chabón flaquito, medianamente flaquito, negro como yo, o tal vez más negro, pero con el pelo inmensamente largo, con un jardinero y una remera de los Rolling. Me dice: hola, ¿qué tal? Yo soy el negro Fabio, me manda tu viejo para que te incorpores a la UES. Bueno, está bien, le dije. O sea, mi viejo me hizo el entrismo a la UES. Bueno, y a partir de ese momento empezamos el negro Fabio. Le mando un abrazo. El negro Fabio creo que aún todavía milita en el movimiento Evita, pero con él tuvimos un recorrido larguísimo de historia militante, bueno, a partir de mis 15 años. Y ahí, empiezo a desarrollar la política. La política se incorpora de forma definitiva, digamos, pero siempre en un ámbito colectivo, porque la UES de Quilmes éramos un conjunto de compañeros y compañeras que todavía hoy la gran mayoría sigue militando en diferentes espacios. Y eso es lo que digo, no es que es una cuestión personal. Cada uno de los que formamos parte de la UES de Quilmes siguió militando de alguna manera en otro lado, en una forma más orgánica, por ahí en otra forma más cultural, pero siempre comprometido con la realidad. Es que la Unión de Estudiantes Secundarios fue un semillero muy importante para el movimiento político en la Argentina, y salieron grandes dirigentes de ahí, porque empezaron a mamar la política, como tu caso, desde muy temprana edad, y empezar a comprender cuáles son las estructuras para poder llegar y cuando estés ahí arriba poder desarrollar una mejoría para la población y para, bueno, en el caso en principio nuestra primera gran lucha fue la del boleto estudiantil en Quilmes. Claro. Después, como UES, nos fuimos relacionando con otros compañeros de Avellaneda, de Lanús, de Lomas, de La Matanza, de La Plata, compañeros que hoy me sigo cruzando, y compañeras. Ya habían irrumpido las compañeras, por suerte, en la política. Y éramos un grupo grande, la UES, y es verdad, nosotros nos fuimos formando en esa etapa de resistencia al alfonsinismo, en movilizaciones, en los paros de la CGT, claro, en las movilizaciones, después ya con el menemismo, con el alfonsinismo fue el punto final y obediencia de vida. Claro. Fueron grandes etapas y grandes mojones en la lucha del campo popular. Después en el menemismo, donde era mucho más difícil ser peronista. Nosotros decíamos que le tiramos piedra a un tren que pasaba 500 kilómetros por hora, pero había que tirársela igual. Y bueno, y todo lo que conllevó el menemismo hace que mi viejo se quede sin laburo con la privatización en el puerto y pasa a ser un desocupado.
Esa fue una etapa terrible. Muy parecida a la etapa actual. El menemismo tuvo una etapa del año 89 al 91, 92. Con una hiper todavía estaba con una hiper, pero con una profunda aceptación de la sociedad argentina. Uh-huh. A partir de, para que vayamos tomando, la historia no se va a repetir, obvio, pero sí algunas cuestiones temporales. Desde el 89 al 91, el menemismo profundizó la política, dio ese gran giro, desde lo de poner hasta los Alzogaray en el gobierno, al acuerdo con Bungibor, el abrazo con Rojas. Y en el 91-92 empieza una debacle del menemismo que arranca siempre de la periferia del centro. Con Cutralcó, con las grandes tomas, con el general Mosconi, claro. Con la lucha por YPF. Yo tuve el placer, el placer de reconocer a los compañeros del general Mosconi, a los hipifianos, le dicen ellos son hipifianos. Y conocí su lucha, y ahí se arman los movimientos sociales. Claro. Exactamente, nacen los famosos, en Mosconi nace la UTD, Unión de Trabajadores Desocupados, luego eso se va trasladando a lo que son los MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados, sobre todo en zona sur, en Quilmes, a través de diferentes curas, Farinello y otros curas que había en la zona, empiezan las tomas de tierra organizadas, para mi gusto muy bien organizadas, y empieza un proceso de resistencia a esa política que termina recién en el 2001, 2002, 2003, digamos. Claro. O sea, claro. Y digo, que termina el 2003 cuando Néstor... Néstor, da vuelta la taba. La taba estaba en el aire, claro. Y Néstor y nos reenseña lo que es hacer política. Exactamente. Pero fueron procesos largos. El menemismo fue un proceso largo. El del arruismo y la alianza fue un proceso... largo y penoso. Corto y largo para la clase trabajadora, para los ocupados, pero muy penoso. Y se va con 30 y pico de muertos sobre la mesa. En todo ese proceso político uno se va formando como cuadro, como militante. Uno intenta formarse como cuadro, como militante. En el medio de todo eso, obviamente, la militancia en los años 90 no era tan numerosa. No existían los celulares. Me acuerdo, lo hablamos el otro día con un compañero y una compañera, de que vos decías, nos vemos a las 5 de la tarde en el bar La Real de Avellaneda, que no existe más hoy, está sí. Que es donde Walsh escribe. Rosendo. Rosendo, sí. ¿Quién mató a Rosendo? Y uno iba con su agendita, su virome, anotaba, y nos vemos dentro de 7 días en el mismo lugar, y había como una palabra a cumplir. Hoy, muchas veces en menos de 2 horas te levantan y te suspenden. En ese momento quería agregar una cosa conceptual. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. Agregar una cosa conceptual porque creo que también viene el caso. En ese momento me acuerdo haberme encontrado con un intelectual argentino en la Plaza de Mayo, que él me decía justamente con la irrupción de los celulares. Cambió todo, ahora se milita por redes y nodos. Y yo le digo, no puede ser, no, esto no... me negaba a pensar que iba a reemplazar la acción de una tecnología de comunicación a la necesidad de mirarse y necesidad, claro, y de encontrarse físicamente, que para mí le sacaba potencia. Esto imagínate que me lo dijo en esa época que estás relatando vos, fines de los 90, principios de los 2000. Es que en realidad la despersonalización, que esto es de lo que se habla con esto que vos me estás mencionando. Redes y nodos, dijo. Va a ser como una militancia más de carácter efímero. Te dirá digital, porque la palabra circula de otra manera, y los compromisos, porque cuando vos hablas de la formación militante, hablas también de la posibilidad de que esa formación te permita asumir mejores responsabilidades y elevar el nivel del debate en toda la colectividad militante, que promovemos que haya
trabajo argentino, que haya mejores condiciones de vida para toda la población y que se cumple por lo menos con los derechos y garantías de la Constitución. Yo en ese sentido coincido plenamente y remarcaría lo siguiente. Creo que hay una falencia a cubrir que es la formación del militante de hoy. Hoy, por lo menos yo no lo veo, digo, le cuesta mucho al militante leerte un libro, analizarlo, hacer una síntesis, devolvértelo, y está más en el mundo de las redes sociales, en la dopamina del like. Totalmente. A ver cuántos más likes tengo de esta foto impostada haciendo una selfie, que en cuestiones más terrenales, digamos. Por lo menos es lo que yo veo en cuanto al mundo de redes sociales. Después hay una realidad que nos atraviesa, que es concreta, que está en las barriadas, en las fábricas, en las cooperativas. Ahí va, porque justamente esta convocatoria que te hacemos desde Producción y Mercado es porque rescatamos y queremos preguntarte cómo llegaste a poner el foco en ese proceso donde se caían las empresas como borbotones, empezaba a haber una ebullición enorme, ¿no? De gente que iba a la nada, de mucho sufrimiento, de muchas familias. ¿Cómo te agarra parado? ¿Cómo pusiste y cómo empezaste esa organización? Por ejemplo, con el caso del IMPA, o de la IMPA, Sí. que es la industria de metales y plásticos argentinos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo pudiste llevar adelante? Mira, yo de IMPA participé, en términos personales, participé de una lucha colectiva. IMPA ya era una cooperativa. Claro. Esa cooperativa quiebra, entra en un proceso de quiebra y de vaciamiento, y un conjunto de compañeros, creo que era la agrupación 17 de octubre de la UOM de Capital, decide recuperar a la cooperativa. Ahí yo lo conozco a Eduardo Murúa, y son los que encabezan, digamos, la recuperación de IMPA. Yo estuve en un acompañamiento no central, simplemente acompañando, y estuve 2 años en IMPA. Bueno, creo pero que eso fue una formación enorme. Sí, fue una formación enorme, fue en el año, si mal no recuerdo, 98. Sí, 98. 98. Yo habré estado 2 años ahí y después me retiré. Me voy a laburar a una cooperativa en Filosofía y Letras, un bar que se llamaba La Cope, donde era en una época donde obviamente había mucha desocupación, y los compañeros y compañeras tejían redes de laburo, y bueno, me cobijaron ahí. Ya después del 2001, ya 2002 conozco a la madre de mi hijo, nos vamos a vivir junto a La Boca, qué sé yo, y ahí me avisan que había una fábrica, una gráfica, un taller gráfico en Patricios al fondo, y que había un conflicto. Bueno, como yo vivía medianamente cerca, fui, golpeé el portón, y me abrió el delegado, Gustavo, me acuerdo, me llevó un cuartito. Ahí charlamos, le digo, bueno, mirá, yo vivo en el barrio, ¿qué podemos hacer por ustedes? Me dijeron que está este conflicto. O sea, te presentaste de motu propio. Sí, fuiste... ya llevaban 5 meses de conflicto. Nosotros militamos en el barrio, en La Boca, con un conjunto de compañeros y compañeras que hacíamos una cuestión más territorial. Y dice, che, bueno, den una mano, necesitamos guita. Le digo, mira, guita es lo que no tenemos. A ver qué inventamos. Ahora, Che, podemos empezar por otra cosa. Inventemos algo juntos, bueno, dale. Y recuerdo que había una foto de Perón en el cuartito gremial. Dije, bueno, vamos bien por acá. Así que le metimos cabeza y empezamos a organizar festivales. Me acuerdo que por esa época yo iba a ver mucho Arbolito, hablé con los changos de Arbolito y ellos tocaban en Parque Lezama. Los compañeros pusieron ahí los laburantes pusieron una parrilla, vendieron los choris, fondo de huelga. Se arranca con eso, después con otro festival en la Puerta de la Gráfica, que también fue Arbolito. Era como que la única banda que bancaba esos quilombos. Y después de un año, más o menos, 9 meses, un año de bancar esa lucha, se logra la expropiación a través de una ley en la Ciudad de Buenos Aires, y los compañeros pueden volver a laburar. Yo me acuerdo que estuve 1 o 2 meses más, en reunión con ellos, y le digo, bueno, che, yo hasta acá llegué. Me dice, no, vos te quedás con nosotros. ¿Pero qué? No, laburá con nosotros, hace venta. Dice, vos sos bueno chamullando.
Así que... Se incorporaste en la organización para llevar adelante la fábrica. digamos. me incorporé a la... ¿Y qué lograste ahí? En términos personales, No, seguir formándome. no, En eso términos sí. colectivos, otra cosa. No. Por ejemplo, cuando te dicen incorporate porque que necesitamos vender, no te vayas. Bueno, ahí salir a buscar clientes de la política, obviamente, campañas políticas, pero a su vez también negocio. Nada, me acuerdo que el sindicato, la Federación Gráfica, me beca y me manda a estudiar ventas gráficas. Y bueno, y en la gráfica Patricio se dio un fenómeno importante, que es que es un predio muy, muy grande, no sé si lo conocen, que tiene, diría, 3/4 de manzana. Arriba de todo, por alguna de las cuestiones, arriba de todo, en el segundo, tercer piso, ya me perdí, había una radio que llamaba Radio María, que en realidad era una repetidora de el Opus Dei. Ah, mira. Y tenía... armada estaba esa radio. La radio estaba armada, totalmente armada. Es más, había una antena enorme. Y el gran sueño con Gustavo Ojeda y otros compañeros que estaban ahí, Luis Coronel y otros compañeros de la radio, de la gráfica, che, algún día podríamos armar una radio. Bueno, la cuestión que un día, como militábamos en un conjunto, en un colectivo, hicimos una convocatoria y creo que en el año, ya después no me acuerdo, 2005 habrá sido, se formó la radio. Antes, lo que hace la gráfica... en todo un espacio que era el primer piso, arma un colegio secundario de reinserción para pibes y pibas del barrio que habían abandonado el secundario por distintas causas. Entonces era ponerle de 16 años para arriba. Así que lo primero que existe, aparte después de la recuperación de la gráfica, es el colegio secundario, después la radio y después lo que termina de montarse es una salita de salud que dependía del Hospital Argerich. Era como una salita del Hospital Argerich. Después ahí se puso un consultorio odontológico con, creo que eran 4 o 5 sillones. Y ya para ese sillones. momento la gráfica había recuperado la cantidad de trabajadores que habían quedado afuera. No, nunca. En ningún proceso productivo de ninguna empresa recuperada suele recuperarse la cantidad de trabajadores que había antes. Yo, por ejemplo, después fui indagando y Gráfica Patricia, lo que era Conforti en su momento, tenía un plantel de 150 trabajadores. Ahí se imprimía la Palermo Rosa. Claro. Digamos, tenía un nivel que tiene que ver con el deterioro productivo, no solo del taller gráfico, sino que si vos agarrás toda Avenida Patricios, desde Alpargatas para atrás, todo fue cayendo. Se fue viniendo todo abajo. Es una cuestión particular en un marco general. Claro. Políticas económicas que van a destruir un modelo productivo. Bueno, pero vos te pusiste la manga de capitán para defender el trabajo. Yo no, los compañeros y compañeros laburantes. Uno forma parte de un proceso colectivo. Estamos hablando, obviamente, eso ya queda claro. Y cuando lo decimos a partir de tu experiencia, porque estamos analizando cómo fuiste elaborando esto en términos personales, porque sabemos que te quedaste y seguiste laburando hasta el día de hoy. O sea... Yo de la gráfica, me acuerdo de Gráfica Patricios. Ya hace unos años que no estoy, porque tomé en el año 2015 nosotros armamos la Federación de Trabajadores de la Economía Social, que es nuestra federación de cooperativas, pero eso fue en el 2015, estamos cumpliendo 10 años. En agosto van a ser 10 años. Y antes de todo eso yo fui conociendo otras experiencias de empresas recuperadas, Cooperativa La Pascana, que es una gastronómica que está en Palermo. Hay Suárez, que es otra metalúrgica ahí en la calle Constituyentes, ahí en... Sí, ahí militaba con nosotros un compañero, Alejandro Coronel, falleció el compañero. Es una metalúrgica enorme. Fuimos... Y lo fuiste organizando, o sea, entre todos. Nos fuimos encontrando en el camino. Pero todas no fueron empresas chicas, sino estuviste en empresas insignias, como por ejemplo la Textil Pigüé. Yo ahí no estuve. Ahí estuvo el compañero Manteca. Manteca Martínez. Martínez es un gran compañero y él se cargó al hombro, digamos, y en la cara visible de ese proceso. Tenía entendido que habías ayudado en el proceso. No, tengo muy buena recuperación, muy buena feeling con el compañero Manteca, pero no formé. Digo, a ver, recuerdo de Envases Flexibles Mataderos. Sí, claro. Taller gráfico enorme que hace cuestiones que tienen que ver con
con envases para alimentos, Sí. mayonesa, todo ese tipo de cuestiones. Ahí participamos junto con el gremio, siempre, la verdad que yo... Eso, quería que nos cuentes cómo es de esta conclusión que vos podés sacar al día de hoy para que los casos que fueron exitosos, llamo exitosos a recuperar una cantidad de trabajadores, poner la fábrica en marcha, que pueda haber un proyecto colectivo, porque esto requiere un esfuerzo enorme en educar a todo el colectivo para que logre autogestionarse. Porque no es fácil autogestionarse, no es fácil conseguir los recursos y que te respeten también dentro del resto de lo que sería la economía convencional, los bancos, las instituciones públicas, la parte de AFIP. Primero que el laburante de empresa recuperada llega a esa instancia porque no le queda otra. No tiene nada. Y mayormente son compañeros y compañeras. Lo que nosotros decimos, no son los trabajadores de cuello blanco, digamos. Claro. Son los compañeros y compañeros que le ponen el cuerpo al taller, que están en la producción. Son los que tienen de 45 años en adelante. Claro. Muy difícil que puedan reinsertarse en otro ámbito laboral por una cuestión de mercado. Y de mercado. Y después no, es un proceso sinuoso el de la recuperación de la empresa. No todas son iguales porque algunas son con acuerdos con la patronal y se van y te dejan la maquinaria. Claro. Y otros no, otros se aferran y están los desalojos. Digo, hay como diferentes tipos de patrones para llegar a ser una empresa recuperada. Cada productor tiene una historia y cada historia una vida que lo hizo posible. Producción y mercado. ¿Cuál te ha resuelto a vos el que más te llamó la atención de la manera en que se fueron dando las cosas, cómo se fueron articulando las distintas herramientas para poder recuperarla y para poder proyectarla? No, para mí Gráfica Patricio es un emblema de eso. La otra es Plásticos Salvadores, que es una empresa que se recuperó en el macrismo, que está en el barrio de La Boca, que producen envases plásticos para la industria farmacéutica. Y los compañeros estuvieron, te diría que un año también en conflicto, y pudieron bancar la parada y hoy son creo que 60 trabajadores con una empresa funcionando muy muy bien. Después hay otra en Mataderos que hace empanadas, pero es una fábrica enorme y que también tuvo acompañamiento del sindicato Pasteleros. Y para mí hay algo, siempre el sindicato presente, ¿no? Para mí hay algo que no es no es 1 más 1, 2, pero mayormente da 1 más 1, 2. Es que donde hay organización sindical es mucho más fácil poder llevar adelante ese proceso de conflictividad. Y donde los delegados y delegadas se hacen presentes con conciencia de clase, poder avanzar en eso. Hubo otro proceso que hemos acompañado y que han fracasado, porque el propio sindicato no tiene esa visión de autogestión, sino... Sí, no se quiere meter en ese cuando conflicto. no es más afiliado y dejó de Ya aportar, está. nos vimos en Disney. Uh-huh. Bueno, eso está en el estatuto de la CGT. O sea, la CGT Para mí es un error. se ocupa para mí es del un error que- trabajador ocupado, no del Sí, está desocupado. bien, pero a vos te aportó 20 años. Del trabajador no. en blanco. No, bueno, eso lo toma la CTA después que incorpora al trabajador Sí. desocupado. Sí, Pero pero la es CTA una- tampoco, no lo digo como crítica, pero tampoco lo pudo ver, pero no lo pudo interpretar. No lo puede interpretar. Porque no pudo asociar o no pudo integrar en su central a empresas recuperadas. Es un fenómeno muy raro el de empresas recuperadas, que de hecho lo vienen a ver de todo el mundo. Bueno, aparte le pega al corazón del sistema, porque... Primero le pega algo que es concreto y que para mí es muy peronista. Es la función social, la propiedad en función social. Claro. O sea, y ahí toca una fibra íntima al capitalismo, que es la propiedad privada. Sí, la apropiación de los recursos por la propiedad privada. De los medios de producción y la propiedad Y además, privada. quien se pone a investigar un poco en tu recorrido va a ver también la participación que tuviste en esos colectivos, porque cuando hay una empresa que entró en quiebra, la quiebra tiene también una resolución judicial y son los acreedores de esa empresa los que pretenden quedarse con las máquinas, con los recursos inmobiliarios, bueno. Sí, en el 2011 la ley de concursos de quiebra tiene un
una modificación donde pone a los trabajadores con prioridad. Con derechos, claro. Con derechos, al tener el 100% de su indemnización. No quiere decir que la cobre en efectivo. Y vos fíjate que significa que su indemnización vale el 100% en forma colectiva para poder ir a decir, seguimos... Señores, estamos acá, a nosotros nos debe. Conformamos en cooperativa como personería jurídica porque lo exige la ley, nos conformamos y 2/3 de los trabajadores como mínimo decimos que queremos continuar con la producción. Ley de concursos y quiebra, modificada en el 2011 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y con un laburo que hicieron todos los compañeros, entre ellos Sí, vos, sí. Empujando todo esto que es fundamental. Te reitero, es un colectivo de muchos compañeros y compañeras. Me acuerdo de Silvia Díaz, me acuerdo del Gordo Murúa, de Manteca de Pigüé. Digo, hay un montón de compañeros y compañeras que no es ni más ni menos que el reflejo de la sociedad. Si siempre hubo 2 o 3 CGT, si siempre hubo 2 CTA, el movimiento de empresas recuperadas es un reflejo de la atomización del campo popular. Ahora, con objetivos fijos, ese colectivo avanzó y hoy vas a fábricas y a empresas recuperadas que vienen funcionando hace 20 años. Es un montón. Ahora, cuando vienen de afuera y los vienen a ver, ¿qué es dónde ponen el foco? ¿En la parte jurídica, en el proceso que se consiguió, los logros que para que la empresa siga en pie, en los laburantes? En los laburantes, sobre todo en los laburantes. Yo digo que los ven como piezas de museos. Ven pieza de museo una máquina, que aparte esas máquinas suelen quedar, mayormente las máquinas no están al 100%. Claro. O sea... Hay que arreglarla y se sale un montón de guita. Porque por algo fue a la quiebra y por algo dejó de funcionar. Porque claro. la patronal eligió llevarse las ganancias, no reinvertir en maquinarias, la usó, sacó un alambre, ponía el otro, hasta que las reventaron. Y el laburante se queda en la fábrica y pone la máquina en movimiento y le pone guita a las máquinas. Porque saben que le han de morfar. Entonces, ven ese proceso de cómo un trabajador en relación de dependencia toma las riendas de una fábrica y termina aprendiendo de bancos. Claro. A ver, sí, hay compañeros y compañeros que están en el consejo de administración que hoy en día te hablan de los bonos. Claro. No, tenemos que poner esto en bonos acá, esto en claro. bonos allá. Defender la guita, ahí ya no llego. Pero están viendo por dónde viene la guita de los trabajadores, claro. Te dicen, no, el bono del Banco Provincia agarpa esto, se puede cambiar a un 8, a un 10, a un 6. Sí, tengo liquidez en tanto tiempo. Claro. La liquidez, manejan cheque, claro. Aprenden con los contadores y las contadoras. Y eso no es gratis, porque vos, cuando llegabas a la fábrica, marcabas las 6 y te iba a las 3, 4 de la tarde. Vos vas a fábrica, marcás a las 6 y te desentendés. Y no sé, llegás a las 8 de la noche a tu casa. No es un problema tuyo. Y si encima no llevas para papear, te dicen, dejá de boludear con eso. Claro. Tal cual. Está todo muy lindo, pero muy lindo la fotito, los alemanes que fueron, las alemanas. Sí. Pero acá claro. muy linda la revolución. Andá a la verdulería. Tiene que ser transmitida. Pero es un proceso complejo. ¿Cómo viste esos consejos de administración? ¿Qué te diría, qué experiencia o qué tipo de conflictos viste? ¿Qué experiencia sacaste, las positivas, como para transmitírselo a otros posibles que ya creemos que van a venir? Sí, van a venir. Yo creo que es la relación humana. Despojarse de egoísmos es una cuestión fundamental. En los procesos de cooperativas o de empresas recuperadas, el factor humano es enorme. Es enorme. Es que vos te tenés que llevar bien con alguien que vas a estar 10 horas por día. Claro, totalmente. Pero también exige... No entrar en misceláneas, en miserias. Pero también exige una muy buena conducción de parte de él o de los compañeros que llevan Debe ser una conducción colectiva que implique un proceso de cambio de mentalidad en el trabajador y la trabajadora que deja de ser... deja de fichar, o fichás, pero sos dueño de los medios de producción. Ese es un tema. Claro. No sos patrón. Claro. Cuando vos adquirís la mentalidad de patrón, le estás cerrando. Me parece que ese es todo un proceso que hay que seguir porque vos sos discutiéndolo. socio,
pero la sociedad es la propiedad es colectiva, no es de un socio. Exacto, propiedad colectiva. Es de una asociación. Y creo que hay roles y funciones. Roles y funciones. Y eso tiene que estar en el marco de un proceso en la cooperativa. Entonces, por eso creo que el Consejo de Administración siempre debe ser, debe despojarse de egoísmo, de miseria. Yo recuerdo en la del compañero Coronel, que estaba ahí en el Ale, sí. Que contaba que el personal profesional que se había quedado en esa metalúrgica le costó mucho entender que iban a cobrar todos parecidos o casi igual. Sí, pues tiene que ver con una cuestión de clase, te diría, ¿no? Sí. Pero una vez que lo entendieron... Todo será, acá entra, como decía Fidel, ¿no? Entra un huevo, lo dividió en 12 millones de partes. Pero una vez que lo entendieron, es una gran empresa con un buen equipo comercial. Otra gran empresa recuperada con un gran equipo comercial, que me saco el sombrero, se llama Impresiones Barracas. Ah, mirá. Es una gráfica que está en el barrio de Barracas, cerca de la Villa 21. ¿Cuántas fueron en todo el proceso? ¿Te acordás? No sé. Porque fue un proceso, fue un tsunami que pasó, arrastró... más o menos, un número general. Calcula 20.000 trabajadores y trabajadoras. Alguna vez hicimos un análisis. Ya después, cuando hacer estadística no tenía sentido, que la hagan otros. Claro. Pero más de 150 empresas recuperadas seguramente en el país. ¿Y cómo se preparan para la nueva ola que viene de empresas que van a tener que recuperarse? Porque con esta política mucho... ¿Qué están viendo ahí? Ahí está bueno meterle un paréntesis en cuestiones. En el 2001 empieza un fenómeno de recuperación de empresas que se consolida a partir del 2003 con políticas del Estado a favor, que dura hasta el 2015. Que obviamente faltaron políticas, sí, pero vos tenías al Estado que vos golpeabas la puerta, te abría un funcionario, una funcionaria, te sentaba y algo te llevabas para poder levantar la empresa. Entendiendo que no regalaban nada. Nada, ¿no? Había que cumplir. Había que patear el ministerio, oficina, pero había un Estado que te respaldaba, te acompañaba y no te reprimía. Y que ponía al trabajador como sujeto de derecho. Entonces, no eran como una amenaza. Eran muy pocos los desalojos que se dieron durante el 2003 el 2015. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. Creo que el primer desalojo emblemático fue antes del 2003, que fue en plena crisis del 2001, fue Bruckmann, no sé si se acuerdan ustedes, sí, claro. Ahí en la avenida Jujuy. Después, con la llegada del macrismo, se da un proceso de quiebra de empresas porque el modelo no productivo que tiene el macrismo hace que las empresas quiebren, desde empresas hasta pequeños comercios, te digo, o pymes o lo que sea. Y hay un proceso de recuperación, pero no es masivo. Ajá. ¿Por qué? Porque tenés un Estado que te reprime. Claro. Y porque tenés una justicia que actúa más cómoda, que te encarpeta, siendo patronal. Que te encarpeta. Que lo patea para adelante, que no más actúa. Allá de todo eso, que también que duerme las causas. Te pone un marco jurídico que no deja mover. No es urgencia. Y te judicializa. Claro, y además judicializa el conflicto. Yo recuerdo la gráfica Patricios, 16 compañeros fueron procesados y llevados a juicio oral. Claro. El juicio oral se llevó en Comodoro Pi. Claro. El dueño les pedía una condena por usurpación y abuso de confianza. Obviamente fueron todos absueltos. Pero eran 16 compañeros. Pero pasaron. El banquillo, o sea, de ser un laburante que perdiste el laburo, sí, que te echaron como un perro, claro. Que estuviste un año para recuperar, que la pones en marcha y al año tenés que sentarse en un banquillo acusado que un fiscal o la parte acusadora dice que vos sos un usurpador y abusaste de la confianza del patrón. No. Es terrible. muy difícil recuperarse de eso, Terrible. Entonces, vos tenés una justicia que te judicializa, te reprimen, te judicializan. Un mercado que es muy difícil. ¿Por qué? Porque sostener una unidad productiva con un proceso devaluatorio del 120%, donde después los servicios te aumentan un 120%, se va haciendo algo muy difícil. Bueno, eso sucedió ante el macrismo. Durante el periodo Fernández, eso, el proceso judicial se frenó, el proceso económico no fue bueno.
y no hubo tampoco grandes recuperaciones de empresas, con un Estado que le costaba acompañar. Esto es un dato de la realidad, le costaba acompañar. Y en este proceso político que estamos viendo actualmente de Javier Milei, va a ser muy difícil recuperar empresas cuando vos tenés apertura de importaciones. Claro, peor todavía. Es más parecido a los 90, claro. Es mucho más parecido a los 90. Que seguramente va a haber recuperación de empresas, sí va a haber. Ahora, no va a ser el boom que fue 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Hay un proceso, eso habría que buscar una estadística, que la gran mayoría de las empresas se recuperan hasta el 2011, 2012. Después de eso entra una meseta, se siguen recuperando empresas. Tiene que ver con el crecimiento de esos años también, ¿no? Sí, y vuelvo a reiterar, de un Estado que acompaña con políticas activas hacia los trabajadores. Sos sujeto de derecho. Ese es el tema. Justicia social, ¿no? No, ni hablar. A eso que le llaman... A eso que le tienen tanto miedo. Eso le tienen tanto miedo, le llaman justicia social. Bueno, es eso. Negro, estamos para continuar, pero hace una síntesis de lo que... A ver, dame una mirada de cómo ves que viene esta nueva etapa, ya terminando el segundo año del mandato de Milei. Falta para que termine. Falta que termine. Pero bueno, ¿cómo ves esta nueva etapa? ¿Qué podemos de todo eso que aprendiste, de todo que aprendiste colectivamente? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta etapa para poder ¿Cuál es el atajar? ¿Cuál es el mensaje para todas y para las poder empresas atajar y los todo trabajadores esto, que la están pasando si mal? el diagnóstico es esto va a pasar porque las mismas medidas llevaron a estos resultados, digamos, bueno, ¿cómo harías o cómo pensás vos dentro de este métier, dentro de este objeto que es contener el trabajo y dar herramientas para que si hay proceso de quiebra, cómo mejorar todo esto? ¿Que estuviste pensando algo entre los compañeros? Mira, yo creo que hay algunas cuestiones. Primero, no pensarlo como isla, sino como conjunto del pueblo laburante, de pueblo básicamente. Estamos en una situación económica muy, muy complicada. Digo, el que va al supermercado, el que va a comprar un remedio, el que va a comprar una pilcha o... Bueno, ahí teníamos la producción pública de medicamentos, que va a venir un compañero a hablar de esa ley que nunca se pudo llevar, bueno, nunca. Todo lo que implica la vida cotidiana de nuestros compañeros que viven con su familia, compañeros que viven con su familia, saben lo que se está padeciendo día a día. No hay paritarias, paritaria a la baja o te la invalidan. Me parece que hay una etapa, esta etapa, creo que debe ser una etapa de organización. O sea, hacia adentro una etapa de más organización, con un profundo debate hacia adelante. Creo que es una etapa política no igual a la del 2001, no igual porque tenemos institucionalidad. Claro. Tenemos gobernadores. Claro. Nos quedaron 4 o 5 gobernadores en pie, defendámoslo. Sí, claro. Primero defendamos lo que tenemos. Tenemos intendente en pie, defendámoslo. Tenemos mucho intendentas en pie, defendámosla. Tenemos diputadas y diputados, defendámoslo. Por eso creo que hay una etapa de debate, de organización, de más organización, de construir junto a nuestro pueblo, con nuestro pueblo y desde nuestro pueblo, porque la realidad no se construye ni de las redes sociales, ni de Twitter, ni de discursos que no le llegan a la gente. ¿Por qué gana Milei, entre otras cosas? Porque el tipo hizo un discurso dialécticamente espantoso. Pues vos lo mirás y decís, es un espanto lo que está diciendo. Sí, sí. Levantando una motosierra, pero es algo sencillo y que llegó. ¿Llegó por qué? Porque mínimamente hace 10 años que la política viene cagando a palo a nuestro pueblo. Mínimo 10 años, 2015 en adelante. Y ni que hablar un pibe. No, ni hablar. Un pibe, una piba que hoy tiene 20 años, tenía 10 años, hace 10 años que la política no le da respuesta. En el medio gobernamos y no le dimos respuesta. La autocrítica del peronismo es, el peronismo no le dio respuesta a quien intenta representar. ¿Qué te pasó? Te castigó. Nuestro pueblo castigó al peronismo. Bueno, recreemos eso, veamos cómo hacemos, discutamos, caguémonos a sillazo, un par de piñas,
lo que sea, pero de cara a nuestro pueblo. Claro, y sin dejar de defendernos a los que tenemos a los pocos que nos quedan como representantes. Pero obvio, hay que defenderlo a Gildifrán. Claro. Hay que defenderlo a Quintela. Claro. Ni hablar que hay que defender a Kicillof. Ni hablar. Claro. Por lo menos lo que creo, digo, nos queda institucionalidad. Sí, sí. Y si querés, si quiero profundizar, es lo único que quedó del kirchnerismo en pie. Sí, sí. Sí, porque si alguien me dice que Axel no es kirchnerista, no sé, qué sé yo. No creo que creo que sea maoísta, ni que sea trosco morenista, ni que sea capitalista, ni que sea, no sé, de la UCD. Creo que entiendo que es un fenómeno político, hijo del kirchnerismo. Defendámoslo, muchachos y muchachas. No lo limemos todo el tiempo. Después sí queremos discutir quién va a encarnar este proceso político hacia adelante, que hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque el peronismo viene perdiendo desde hace como mínimo 10 años. Y justo un tipo que gana 2 elecciones, que reelige, que las 2 elecciones le ganan por más del 15, 17%. Hay muchos que le tiran piedra. Y bueno, digo, por eso creo que hay que discutirlo. Pero nosotros, la etapa por lo menos que nos toca a nosotros como militantes de base y estar, es discutir con nuestro pueblo, con nuestros compañeros y compañeras. Para nosotros la desocupación tiene nombre, apellido, número de DNI y tiene nuestro teléfono. Porque cuando algo pasa, los compañeros suena el teléfono. Che, no tengo para parar la olla, me falta un medicamento, ¿cómo hacemos? Y es lo cotidiano, ¿eh? Todos los días. Es todos los días. Todos los días, compañeros que se deprimen, compañeros que caen en la falopa. Sí, sí. Digo, esto nosotros ya lo vivimos. Yo no quiero que mis compañeros vuelvan a caer en la falopa. Sí, aparte creo que sigue siendo todas las organizaciones, todos los intendentes, los gobernadores que todavía están en pie, siguen siendo el dique de contención, no me cabe ninguna duda. Negro querido, te agradecemos enormemente todo esto, todo este recorrido que hiciste generosamente para que todo el mundo conozca tu pensamiento, pero además como vos bien decís, la construcción colectiva. Sí, sí. ¿No? La construcción colectiva por encima de Nadie todo. Se salva solo, comunidad organizada. Ahí estamos. Ir tomando elementos básicos para desarrollarlo, que no sea consignismo vacío. Y ni más ni menos que poniendo la producción y el trabajo donde tiene que ir. En el foco. En el foco para que podamos construir un país como lo que hemos tenido en esa década ganada y que podamos realmente ser una vez más felices. Sin producción no hay trabajo, sin trabajo no hay soberanía y sin soberanía no hay sociedad. Así que ahí apuntamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, antes de pasar a la chapa, vamos a brindarle un aplauso por haber estado en el mercado, en Productores y Mercados, a Eduardo el Negro Montes. Gracias, Negro. Gracias a ustedes. Y ahora, en Productores y Mercados, La Chapa. Una idea producida por Alejandro Sanz. La Chapa. Con ustedes, el susodicho. Hoy voy a presentar un grupo nuevo para este espacio que llamamos La Chapa. Son los Artificiales del Ritmo y bueno, y justamente es un grupo que artificialmente, según los algoritmos, sacan sus propias conclusiones de lo que está pasando históricamente en nuestro país. Seguramente estarán muy equivocados, pero bueno, los comparto con ustedes. Solo hay que mirar la historia para ver dónde va la renta. El laburante trabaja y el rico engorda sus cuentas. Los sindicatos te apoyan, la justicia nos defiende, pero la plata no alcanza, siempre ganan los de siempre. Mientras el patrón te niega el aumento, mira cómo te conoce que hasta te largan contento. En el cielo las estrellas y en la tierra la riqueza. La industria mueve billones, pero genera pobreza.